Hola chiquillos, ¿cómo están? Les voy a grabar este videito ya que en la academia no hay mucho material. Este es un videito un poquito improvisado, no ocupé el Streamlabs nomás solamente para poder hacer como grabar la pantalla del escritorio y más que nada tratar de explicarles cómo funciona este bello mundo de SAS. Vamos a tener que ocupar hartas cosas divertidas como lo que es Node, que es en este caso, Node, véanlo como poder usar JavaScript en el computador, ¿cierto? Poder usar JavaScript no solamente en el navegador del computador, sino que poder usar JavaScript en el computador y para poder ejecutar tareas. ¿Ya? La mayoría de las veces necesitamos ejecutar tareas. ¿Ya? Y a esto se le llaman script runners, que son para poder hacer acciones. ¿Ya? Hay muchos script runners, en este caso los más antiguos son Gulp y Grunt. Luego se cambiaron por Webpack. Y en último, cada uno de ellos empezó a promover su propio script runner. Y en este caso sería SAS, que es más que nada un programa, ¿cierto? Que está escrito en JavaScript, que ejecuta tareas de compilación. Ahora vamos a pasar a lo que es SAS. SAS es un preprocesador de CSS. Y lo que nos da es la habilidad de poder programar CSS en una forma moderna, con separación de preocupaciones y utilizando variables y además lógica. ¿Cuáles son esas separación de preocupación? En ese caso sería poder tener los archivos de layout, de botones, de componentes separados, ¿ya? Y no solamente en un solo CSS. Y además nos permite usar una sintaxis que es de SAS, que para poder encadenar o para poder crear selectores más complejos de una manera mucho más ordenada. Entonces vamos a ir allá para poder, en este caso, empezar con el tema del SAS. Yo voy a hacerlo lo más desde el inicio posible. Voy a tratar de ver que esto parta desde la instalación de Node. Vamos a ver cómo funciona SAS, cómo configurarlo de manera global y cómo levantar un proyecto para poder usar SAS dentro de nuestro código. Recordemos, chiquillos, que SAS, la gran gracia que tiene, que es como el plus, es que cualquier código CSS que ustedes hagan es compatible 100% con SAS. Ya no hay ningún archivo CSS que no sea compatible con SAS. Ahora, obviamente, un archivo SAS no es compatible con CSS porque tenemos que compilarlo a CSS. Hay una gran diferencia entre compilar y transpilar, que es compilar es pasar de un lenguaje a otro lenguaje más básico, ¿cierto? De menor nivel. Y transpilar es pasar de un lenguaje a otro con un mismo nivel de abstracción, ¿ya? En este caso, cuando veamos JavaScript avanzado, vamos a ver que existen transpiladores, en este caso TypeScript es un transpiler, ECMAScript 6 con Babel también es un transpiler, y lo vamos a pasar obviamente todo a JavaScript, por ende va a ser un transpiler. Pero en este caso estamos usando SAS con un compilador, en este caso de Node SAS, para poder usar CSS en el lado del navegador, un archivo que entiende nuestro navegador. Vamos allá, sin más que decir. Bueno, acá tenemos nuestra ventana de nuestro navegador. Lo primero que tenemos que hacer era instalar Node. ¿Ya? Node, como yo le había dicho, es un runtime de JavaScript para poder usar JavaScript en el computador. La última versión actual o estable de Node es la 14.17. En la guía sale la versión 8, pero pucha, la versión 8 está pero de preca, pero de hace mucho, mucho tiempo, ¿ya? Así que, por favor, descarguen la versión LTS, que significa Long Term Support, ¿ya? Significa que la mayoría de las veces LTS significa que va a tener soporte por al menos 2 años. O sea que si nosotros nos descargamos esto, lo más probable es que tengamos soporte por 2 años, ¿ya? En cambio, en caso de que pase algo que se actualice de una manera tal, de que perdamos alguna funcionalidad que solamente existía en la versión 14 punto tanto y en la versión 16 se haya perdido, recordemos que en Node ocupa versionado semántico, significa que esto es x.i.z, ¿ya? Donde 14 a la 16 es un breaking change, significa que no es llegar y pasar una aplicación escrita con Node 14 a la 16 así sin más, ¿ya? Entonces, tenemos que preocuparnos del tema de las versiones, aprender un poquito lo que significan. Tenemos que recordar y un curso Flash, ¿ya? Esto es el patches, esto es el minor changes y este es el major changes. Significa que si yo tengo una aplicación que va a pasar de la 14.0.0 a la 14.0.1, eso es súper seguro porque son patches, generalmente son errores de seguridad. Si yo tengo una versión minor,
lo más probable es que haya un breaking change, pero no es seguro. Hay que revisar las releases. En este caso, si yo quiero pasar de la versión 14.0.0 a la 14.0, o sea, .1.0, tengo que revisar la documentación que si es que hay un breaking change, pero por Semver, que es el versionado semántico, no debiese existir. Pero si yo paso de un major change a una versión mucho mayor, eso es lo más probable es que haya un breaking change, ¿ya? Lo más probable es denlo por seguro, porque por algo el versionado semántico está implementado y ampliamente utilizado. Vamos a descargar la versión 14.17.0 de Node. Yo ya lo tengo instalado con otro gestor de paquete que se llama NVM. NVM se llama por sus siglas en inglés Node Version Manager. Es para poder elegir qué versión de Node ustedes quieren usar en cada momento. Ya, por mi trabajo yo necesito poder elegir la versión de Node que va a estar corriendo dentro del servidor. Por ende, necesito hacer estos cambios más rápido que estar descargando el exe y poderlo ejecutar. Entonces, es muy importante para mí poder hacerlo muy, muy rápido. Para el caso de ustedes, chiquillos, no se me hagan problema. Lo más probable es que nunca lo tengan que hacer todavía. Así que solamente descarguen la versión LTS estable, que son versiones con números pares y ahí ya estamos impecables. ¿Ya? Acá lo que va a hacer es que nos va a abrir el instalador de Node. Recordemos, lo descargamos, lo ejecutamos una vez que está listo, esperamos, please wait, y le damos siguiente, siguiente, aceptar los permisos, siguiente, nada que hacer acá, tampoco hay nada que hacer acá. Generalmente los instaladores se preocupan de setear todo correctamente para Windows, ¿ya? Es importante seguir todos los pasos del Next sin quedarse atrás, sin ponerse a configurar nada, porque son cosas muy específicas. En Windows, por lo menos, es súper complicado. Es súper complicado tener esta de modificar variables de entorno, ¿cierto? Porque al final es muy complicado el sistema de Windows, a diferencia de Ubuntu, de Mac, que ocupan Batch. Una vez que nosotros esperamos que termine esto, lo próximo que vamos a seguir es entender qué es lo que es Node, qué es lo que es NPM. ¿Ya? Yo les voy a explicar ahora qué es lo que es Node, qué es lo que es NPM. NPM es un Node Package Manager, por su sigla en inglés. Es un gestor de paquetes de Node. ¿Ya? En este caso, ustedes lo que han estado haciendo hasta el día de hoy es poder usar Node, o sea, poder usar el navegador con Bootstrap, con jQuery, con JavaScript, pero todas las veces han tenido que ustedes descargarlo de internet a través de los CDN, que son servidores, CDNs Content Delivery Network, son servidores que tienen alojado el archivo y ustedes simplemente ponen la URL y se descarga. En una aplicación moderna no podemos delegar esa tarea al navegador. Necesitamos nosotros descargar nuestra propia copia y mantener un versionado estable. Por la sencilla razón de que los CDN no son una forma fehaciente de poder distribuir los ejecutables de nuestra aplicación. ¿Qué es lo que pasa si CDNJS, la página que sirve, se cae? ¿Significa que nuestra aplicación también se cae? No, eso no debiese ser posible. Ya eso no debiese permitirse en una aplicación por lo menos seria. Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de tener que descargar ese JS como un archivo cualquiera, como si fuese una foto, vamos a usar un gestor de paquetes, ¿ya? Que es en este caso NPM. Una vez que está instalado, no solo es tan simple, tenemos que abrir una consola para poder verlo. Acá tenemos la terminal o el Visual Studio Code. Vamos a abrir la terminal. Esto lo podemos hacer con Control Shift ñ o con Control Shift coma. ¿Ya? Yo lo tengo configurado con Control Shift ñ. Y adentro de la consola ustedes van a ver que tenemos nuestra carpeta. Yo ya hice una carpeta para el proyecto. Y lo primero que tenemos que ver es que tenemos instalado Node. Ya esto se hace con escribiendo Node-V y debería salirnos que tenemos en la versión. Cualquier otro error que nos salga significa que no se instaló bien y que por lo menos hay que reiniciar el computador y volverlo a instalar si es que es necesario hasta que nos aparezca. ¿Ya? Luego lo que tenemos que hacer es ver si tenemos npm instalado. ¿Ya? Node instala por defecto npm, que es el gestor de paquetes por defecto de Node. ¿Ya? Node, recordemos, es un programa que está corriendo dentro de nuestro computador que nos permite ejecutar código JavaScript en nuestro computador. ¿Ya? Esa es la gran gracia de Node, ¿ya? A diferencia de tener que abrir la consola de Chrome y escribir el código de JavaScript y ejecutarlo, Node nos permite ejecutar código en el navegador, ¿ya? Luego, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tenemos y estamos seguros que estamos usando Node, vamos a abrir, vamos a ver qué versión de npm tenemos instalado. Entonces, en este caso escribimos npm-version, ¿ya? Y ahí nos debería salir que tenemos la versión 6.14 o la versión 6 más, ¿ya? Creo que la última es la 7, pero no nos hagamos problemas por eso. Ya teniendo npm instalado, somos felices. Entonces,
Node-V para saber si tenemos instalado Node, npm-version para saber si tenemos instalado npm. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser instalar o aprender cómo funciona npm. npm funciona igual como si fuese, en este caso, apt de Ubuntu. Es un gestor de paquetes, por ende tiene palabras claves. Todas las palabras claves empiezan con npm porque nosotros estamos invocando la aplicación. Recordemos que nosotros estamos invocando Node o npm o lo que sea. Y luego las palabras claves son install para poder instalar una dependencia. Ahora, esta dependencia se va a instalar a nivel de proyecto, ¿ya? Y como yo no tengo ningún proyecto inicializado acá, si ustedes se fijan, esto es una carpeta vacía. Yo lo que tengo que hacer es instalar SAS, que va a ser nuestro compilador de SAS, en una carpeta global. ¿Qué significa esto? Que lo voy a ejecutar de manera global. ¿Ya? npm también nos permite ejecutar globales, como que si estuviéramos instalando el Microsoft Office, por ejemplo. ¿Ya? Y esto se hace con la palabra reservada "-g", ¿ya? En este caso sería npm install-g para que quede de manera global. También lo van a encontrar en otras partes como "-global", ¿ya? Pero esto es un shortcut para no tener que escribir "-global". Es tan simple como "-g", y vamos a escribir SAS, ¿ya? Estos son los nombres de los paquetes de Node. Si nosotros nos ponemos quisquillosos y queremos averiguar un poquito más, podemos ir a la página de npmjs.com, y es donde están todos los paquetes que npm instala. ¿Ya? Acá podemos poner, por ejemplo, SAS, y acá nos va a aparecer el paquete SAS. Entonces, cuando yo haga npm install SAS, este es el paquete que va a venir a buscar y a descargar y a instalar. Ahora, tan simple como que nosotros le decimos que es o global o por proyecto, ¿cierto? Entonces acá vemos que, bueno, el paquete de SAS tiene 4 millones de descargas semanales, ¿cierto? Esta es la versión 1.32. Entonces, y acá sale cómo se usa SAS de manera programática, o sea, con código de JavaScript, o simplemente invocándolo a través del CLI, que sería la línea de comandos, que es lo que vamos a usar para esta primera iteración. Ya recordemos que yo también podría compilar código SAS de manera dinámica con mi código, pero eso es algo más oscuro que muy pocas veces yo lo he visto hacer, ¿ya? No se lo recomiendo. No se lo recomiendo. El código CSS siempre debiese compilarse en la etapa de precompilación, ¿ya? Que es cuando yo transformo todos mis archivos SAS en mis archivos CSS. Otra cosa que se me había estado olvidando es la diferencia entre SAS y SCSS. ¿Ya? Hay una gran diferencia, no solamente de nombres. ¿Ya? Está en este caso SAS. ¿Ya? SAS es obviamente un preprocesador, pero la gran diferencia de SAS con SCSS es que, bueno, el problema pasó en que la gente no estaba usando SAS como corresponde. Entonces, a estos tipos se les ocurrió la brillante idea de que era porque estaban usando código SAS, que era sin, como Python, ¿cierto? Sin punto y coma, sin llaves. Entonces esto hacía que la gente no le gustase mucho el usar SAS para escribir su código CSS porque el resultado de esto era muy distinto. Entonces estos tipos en el 2011 aproximadamente se le ocurrió la brillante idea de inventar el SCSS, ya que es lo mismo. La diferencia está en que tiene las llaves y tiene los puntos y comas. Si ustedes se fijan y se van a la página de sas-lang.com/guide, van a poder ver que pueden compilar su código como SCSS o SAS. ¿Ya? El SAS es el clásico, el con indentación y con sin llave, sin punto y coma. Y el SCSS es el que es 100% compatible con CSS. Suena como un juego de palabras, ¿no? Así como SCSS, SCSS, SAS. Ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, acá ustedes tienen obviamente el control ya de cómo se compila, cómo se extraen o cómo se transforma un CSS o un SCSS y viceversa. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a estar usando ahora es SCSS. Estuve revisando el material del curso y tenemos archivos que son .sas, ¿ya? Pero sas está deprecadísimo, 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 ¿ya? Y lo que estamos haciendo ahora es que, leyendo la guía, leyendo el material de la academia, es SCSS, ¿ya? Es para que no se me confundan. La diferencia entre SAS y SCSS es tan simple como puntos y comas y llavecitas, ¿ya? Ahora, este último, o sea, en este caso SCSS, es el más utilizado, el que van a ver en todos lados y en todos la guía de todas las cosas, porque SAS está deprecado hace mucho tiempo, pero son parte del mismo proyecto. Hay otros tipos de preprocesadores, por si alguien también se está preguntando, está LESS, ¿ya?
Está, bueno, LESS también es un preprocesador. Está Post CSS, que es un preprocesador, y está Stylus, ¿ya? Que también fue un preprocesador muy utilizado. Lamentablemente, cuando SAS hizo este cambio de AC a SSS, pucha, se perdió un poquito el uso y al final toda la industria se cantó en usar SAS con SSS. Volviendo a la página, a nuestro editor de código, vamos a continuar. npm install-g es SAS y vamos a darle enter. Ya recuerden que esto no les va a funcionar si es que no tienen antes hecho lo que yo les había comentado. Si nosotros no tenemos ningún problema, vamos a ver que esto dice con éxito, ¿cierto? Se agregaron 15 paquetes de 18 contribuidores para que se den cuenta de las dependencias. Esto es para volverse loco en 2 segundos. ¿Cómo nosotros ahora vamos a saber que esto está funcionando? Como esto es un paquete global, tiene su propio namespace. En este caso yo debería ser capaz solamente de escribir SAS, ya como si fuese npm, pero me debería salir como el error, porque obviamente no hice nada con el comando SAS. Pero esto, si yo escribo SAS solamente, SASS, me debería salir la ayuda. Y con esto ya nosotros quedamos tranquilos, ya sabemos que está funcionando. Lo demás es la nada misma, es simplemente escribir código SCSS y nos va a funcionar al tiro. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es que ya teniendo instalado todo eso, partamos a programar con SAS. ¿Ya? Vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo archivo dentro de nuestro proyecto. Vamos a escribir index.html. Vamos a escribir una nueva carpeta que se va a llamar source. ¿Ya? Y vamos a crear otra carpeta que se va a llamar dist. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas carpetas? Para que las vamos a empezar a usar desde ahora ya, porque no he visto que las estén usando en los cursos. Me impresiona porque son carpetas que es como una nomenclatura ampliamente utilizada. Source es todo nuestro código fuente, el que va a ser transformado después en nuestro código. En este caso, dist significa, es una abreviación de distributable, que significa que es código para ser distribuido. En este caso vamos a tener dos cosas en nuestro source. Vamos a tener nuestros archivos JavaScript modernos con ECMAScript 6 o /TypeScript. Y en la otra carpeta vamos a tener nuestros SCSS que van a ser escritos con SAS. Y estas dos cosas, nuestro JavaScript moderno y nuestro SAS, se va a tener que compilar a JavaScript antiguo para que el navegador lo interprete, que es ECMAScript 5, y se va a tener que compilar el SAS a CSS. Entonces, en el source va a estar todo nuestro código moderno y en el dist va a estar todo nuestro código compilado, listo para producción. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora dentro del source, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar styles. Dentro de styles vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar style.scss. Automáticamente nuestro compilador o nuestro archivo lo va a reconocer como que tenemos un archivo de tipo SAS. Y acá dentro de esto ya tenemos casi listo para poder transformar, ¿cierto? Para poder hacer la transformación de SAS a CSS. Pero antes de eso vamos a escribir un pequeño código de CSS. Lo primero que vamos a hacer ahora va a ser poner nuestro index.html y vamos a preparar una página dummy en la que le vamos a poner document y le vamos a poner primeros pasos con CSS y SAS. ¿Ya? Y luego dentro de nuestro title vamos a importar un archivo CSS. Ahora ustedes se van a preguntar de dónde nace este archivo CSS. Nosotros no sabemos todavía. Este style.scss se tiene que compilar a CSS. No lo vamos a compilar de manera manual, sino que vamos a usar la consola. Entonces nosotros tenemos que hacer como que este archivo existe dentro de esta carpeta. Vamos a hacer como que existe, ¿cierto? Vamos a crear una carpeta style dentro de dist. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar style.css. Y este archivo no tiene nada porque se supone que es este que se convierte en este. Entonces, obviamente, este archivo en realidad no existe. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener que borrarlo, obviamente, porque esto es solamente para que ustedes entiendan de dónde sale la magia. Entonces vamos a poner dist, la carpeta distributable. Vamos a poner styles, style.css. Ahora, esa carpeta, como les digo, ese archivo no existe hasta que nosotros lo compilemos. Vamos a guardarlo y vamos a dejarlo ahí. Vamos a poner un div que va a decir hola mundo con SAS. ¿Ya? Y vamos a guardarlo. A este body no le vamos a hacer nada porque vamos a tarjetear todo por, en este caso le vamos a decir, class. Le vamos a poner hello world. ¿Ya? Y vamos a poner una clase que se va a llamar hola mundo.
Luego lo siguiente que tenemos que hacer es ir a nuestro código SCSS y vamos a escribir código SAS moderno. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos lograr con CSS? Lo que queremos lograr es que este tenga un font size de 14 píxeles, esté encerrado dentro de un cuadrado y lo vamos a hacer, todo eso lo vamos a estilizar con CSS. Si nosotros nos vamos a Open with Live Server y vamos a ver nuestro resultado, acá no tenemos nada, no tenemos ningún estilo, nada. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser estilizar esto con SAS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir código CSS normal, para que ustedes se den cuenta de que SAS no es la gran cosa. Es CSS pero con esteroides. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a targetear body, luego vamos a targetear la clase hello world y le vamos a dar el font size de 14 píxeles. Vamos a poner background color gray, o sea, en este caso sí, gray. ¿Ya? Y las letras, esto es color, le vamos a poner unas letras de color rojo para que se den cuenta ahí, un color bien fuerte nomás, ¿ya? Color bien fuerte, red. ¿Ya? Y esto le vamos a poner esa clase de estilo. Ahora obviamente esto no funciona. Lo que nosotros necesitamos es que esto se compile a CSS. Ahora si ustedes se fijan, esto es CSS totalmente válido, no tiene nada que envidiarle a CSS nativo. ¿Ya? Esto es simplemente CSS, esto se puede hacer con CSS, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Queremos compilar este archivo que es totalmente normal, pero a CSS, aunque no le hagas ningún cambio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es escribir la consola, cómo vamos a compilar este archivo CSS. ¿Ya? Después lo vamos a hacer de manera más automatizada, por ahora lo vamos a hacer de manera manual. Lo primero que tenemos que hacer es escribir SAS en la consola. Después vamos a poner watch, en este caso _watch. ¿Por qué vamos a poner watch? Es porque queremos que la compilación sea de manera reactiva. O sea que cuando yo cambie este archivo, se compile al tiro al archivo final. Luego le tenemos que decir el archivo de origen y el archivo de destino. ¿Ya? En este caso, ¿dónde está el archivo de origen? El archivo de origen está en source, /source, /styles, /style, oh, me equivoqué, style.scss. Y luego, sin apretar ningún otro, le vamos a poner dos puntos y le vamos a poner el destino, que en este caso va a ser dist/styles, ¿cierto? /style.css. Y luego le vamos a dar enter. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que nos va a generar una carpeta. Obviamente no se generó ni una cuestioncita. Vamos a revisar por qué no se está generando. Ah, claro, porque no existe la carpeta donde nosotros estamos compilando nuestro CSS. Vamos a hacer un cambio acá. Vamos a dejarlo dentro de la raíz. Después lo vamos a corregir. Y vamos a ver por qué no se está compilando luego, ¿cierto? Acá vamos a escribirlo de nuevo. SAS es _watch / en este caso sin slash, es style.scss y donde sss, dos puntos, style.css. Y acá lo que vamos a hacer es que se va a empezar a compilar. Si ustedes se fijan, nuestro archivo .sss se transformó automáticamente en un CSS. Y esto está vivo, esto está corriendo en nuestra consola. No debemos cerrarlo todavía, no debemos cerrarlo porque lo que está haciendo es que por cada cambio que yo haga, en este caso, mira, imagínense, yo voy a cambiar esto por black. Si yo lo guardo, esto acá abajo va a recompilar porque va a detectar cada cambio. Vamos a dejarlo como estaba en red. Y la gracia de esto es que si ustedes se fijan acá, si yo hago clic acá, en style.css, esto lo transformó en red y esto sigue siendo red. Si yo lo cambio, va a quedar en black y automáticamente el style.css va a quedar en black. Entonces, esa es la gracia de tener el watch, que es un hot reload, ¿ya? Y con esto, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir tener nuestro archivo CSS, lo vamos a sacar de la subruta porque creo que no nos funcionó. Vamos a guardarlo y si ustedes se fijan acá tenemos nuestro estilo. En este caso le vamos a dar un pequeño alto de no sé, unos 300 píxeles para que se vea el texto y a la fuente le vamos a poner una fuente de 20 píxeles para que se vea el texto. Si ustedes se fijan, nuestro SAS es por CSS, no tiene ninguna diferencia, no tiene nada que envidiarle a otro código. Pero la diferencia está y lo poderoso de esto es que podemos usar, por ejemplo, variables que no existen dentro de CSS. ¿Ya? Existen tipos de variables, pero son muy primitivas. Entonces, ¿cómo podemos usar variables dentro de CSS? Podemos declararlas con el signo peso. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer?
vamos a escribir el nombre de la variable, que va a ser font-size, y esto va a ser, en este caso, 20 píxeles. Luego de esto vamos a ponerle punto y coma, y acá en vez de 20 píxeles, nosotros podemos usar la variable que acabamos de crear. En este caso es peso font size. Luego nosotros cuando lo guardemos, este código va a seguir siendo exactamente igual, pero observen el resultado. Sigue siendo exactamente como nosotros lo parametrizamos. Entonces, esto lo que hace es que es tan simple como que yo pudiese parametrizar y el resultado es el mismo, solamente que es parametrizable. ¿Ya? Y luego vienen otras cosas que son mucho más divertidas, que son el tema de poder usar selectores mucho más complejos. Pónganle ustedes, ¿cierto? Que tengan varios divs dentro de esta misma página. Vamos a poner un div que se va a llamar class, ¿cierto? Bye, bye, bye. Y luego dentro de esta clase bye, bye, saludos, nos vemos pronto. Y dentro de esto, nosotros si quisiéramos darle un estilo a los dos, tendríamos que, por ejemplo, con CSS, tendríamos que escribir de nuevo body.by-by. Y aquí de nuevo poner nuestros estilos. ¿Cuál es la gracia de Sass? Es que nos permite usar eh, anidaciones. ¿Ya? Anidaciones muy, muy poderosas. Yo les recomiendo que las aprendan porque es como la esencia de Sass. En este caso, ¿cómo podríamos escribir este código como si fuese Sass real? Porque acá obviamente tenemos un archivo Sass que va a seguir funcionando. Entonces lo vamos a reescribir como si fuese Sass real y es body. Y acá vamos a abrir una llave y acá podemos poner hello world. Hello world. Y acá podemos después espacio, punto, bye bye. ¿Ya? Y acá podemos tener dentro, obviamente las clases se repiten, ya se repiten nuestras clases, pero eso no es lo importante porque podrían tener cosas distintas. Ya, eso es lo importante por este caso. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a comentar esto para que se aprecie el cambio. Vamos a comentarlo, que no se ejecuta. Y si ustedes se fijan, el resultado es exactamente el mismo. Este código nuevo con anidaciones es exactamente el mismo que habíamos escrito acá arriba. ¿Ya? Entonces, este es el poder de SAS. Este es el gran poder de SAS. Poder hacer anidaciones, variables y también podemos tener lógica. Podemos tener for, podemos tener if, podemos tener un montón de cosas. ¿Ya? Lo importante que se aprendan, chiquillos, es el tema de las anidaciones y el tema de las variables, que es como lo más importante para poder hacer CSS, y el tema de los import. ¿Qué es lo que pasa si nosotros queremos ahora separar preocupaciones, queremos separar archivos? ¿Ya? Lo importante es que, como nosotros seleccionamos dentro del watch el archivo origen, si nosotros desde este mismo archivo importamos otro archivo SAS, este también va a ser compilado. No es necesario que lo compilemos aparte. Entonces vamos a hacer un import de otro archivo CSS. Ya es la diferencia entre un archivo SCSS y un archivo de importación de CSS común y corriente. Y lo que vamos a hacer va a ser importar, en este caso va a ser colors.scss. Y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar colors.scss. Y dentro de eso vamos a poner los colores por defecto. En este caso vamos a crear un color red que va a ser gato, va a ser FFRGB. Entonces en este caso FF0000, que esto es rojo. ¿Ya? Y vamos a crear en este caso red green. Vamos a crear el otro, va a ser red green. En este caso es no, esto es 00, red green FF00. Y el otro que es el blue. Blue. Y este sería también, pucha, este sería entonces más fácil, 0000FF. ¿Ya? FF. Esto es código hexadecimal por si acaso. ¿Ya? Y acá tenemos nuestras nuevas variables. O sea, ahora la gracia de esto es que como nosotros estamos importando nuestro código ya de CSS, podemos usar las variables. Vamos a crear una nueva variable que se va a llamar font size. O sea, esta variable que ya existe, la vamos a cambiar por font size. Import, ya, slash colors. Y acá nos va a tirar el problema de la llavecita. Ya, muy importante, chiquillos, que pongan punto y coma. Porque si es que ustedes no ponen punto y coma, se los va a tomar como un import de CSS. ¿Ya? Entonces nosotros queremos que sea un import de SAS. Entonces, teniendo el punto y coma, nos aseguramos de que no nos dé problemas. Y la gracia de esto es que estas variables ahora van a estar disponibles dentro del archivo. Entonces yo es tan simple como que haga red, y ahora puedo poner red.
y lo voy a guardar. Y acá nos va a dar un error, dice can't file style chain to import, obviamente porque acá me equivoqué, puse la llavecita. Y todas estas variables que ahora nosotros hicimos las vamos a poder reemplazar por una variable real. Ahora, la gracia de esto es que este red, yo podría, como es una variable, yo podría cambiarla, ¿cierto? Podría cambiarla por blanco, o sea, por negro, y se va a cambiar en todos lados. Entonces, ya tenemos tres cosas. Tenemos anidaciones, tenemos variables y tenemos import. Con esas tres componentes ya tenemos todo listo para poder trabajar con SAS. Sin más que decir, chiquillos, voy a ver el tema de la subcarpeta, porque me pilló, quedé como perdido. Yo pensé que iba a funcionar a la primera, pero aparentemente no funcionó para nada. Lo importante, chiquillos, es que trabajemos en este tema de cómo configurar Node, cómo configurar SAS y estas tres componentes que yo les estaba explicando, que son el tema de las variables, los import, la diferencia entre import de CSS y el import de SAS, y las anidaciones, que son súper, súper útiles. Ustedes se van a dar cuenta después durante este mes de clase, porque vamos a tener que hacer nuestro propio sistema de diseño, así como Bootstrap tiene su sistema de diseño, que sería Bootstrap, es un sistema de diseño. Vamos a tener que hacer nuestro propio sistema de diseño, ¿ya? Por eso es que tenemos que aprender todas estas cosas, porque no es que en la industria se los vayan a pedir, pero son herramientas vitales, ¿cierto? ¿Cómo vaya a modificar un sistema de diseño sin antes saber cómo funciona? ¿Ya? Y en este caso, Bootstrap, la gracia que tiene, que tú puedes descargar los códigos fuente, porque es un proyecto de código libre, puedes descargar el código fuente y puedes modificar las variables de SAS. Y puedes hacer tu Bootstrap a la medida. ¿Ya? Muchas páginas están hechas con Bootstrap y uno no se da cuenta. ¿Por qué? Porque tienen sus propios colores, tienen sus propios bordes, tienen sus propios componentes. Y estos están hechos a través de modificaciones al SAS original y SAS personalizado, que se termina compilando dentro del proyecto de código fuente. Y podemos tener así proyectos como Material Bootstrap, que es un proyecto que está hecho con Bootstrap Material Design, que para los que no cachan, Material Design es una especificación de Google para poder hacer aplicaciones, ¿cierto? Con el estilo de Google, ya el estilo Material. Entonces Google liberó a Material Design a la industria de manera gratuita, así como Twitter liberó Bootstrap, Google liberó Material Design. Y tenemos librerías como Beautify, VueSax, Quasar Framework, y también tenemos Bootstrap, que hizo Material Design, ¿ya? Bootstrap con Material Design modificado, con el código fuente de SAS. Entonces, si ustedes aprenden Bootstrap y aprenden a modificar el SAS y aprenden todo esto, van a poder hacer lo que cualquier cosa podría ocurrírsele, ¿ya? No hay, por lo menos, limitancia en ese sentido del diseño, ¿ya? Y lo otro que tenemos que recordar también, chiquillos, lo más importante, es que la mayoría de las animaciones que suceden en una página web, si bien están con esteroides con JavaScript, JavaScript lo único que hace es sacar y poner clases de CSS. Ya el power, la fuerza ahí es CSS, con sus animaciones, con sus estilos. JavaScript lo único que hace es darle la lógica detrás de eso. Si yo quiero que un elemento pase de un lado a otro, es tan simple como que yo le pongo una clase, transicione y después se la saco. Ya, pero no es que CSS haga esa pega. CSS hace la pega de hacer transiciones, animaciones. Pero yo le doy la lógica con JavaScript. Entonces es importante que sepamos CSS, chiquillos, ¿ya? Es muy, muy importante porque yo al principio cuando empecé a trabajar, CSS no sirve para nada, pero en realidad cuando tú llegas en un punto de tu carrera donde tú querés que tu trabajo tenga brillo por sí mismo, necesitas darle ese poder con CSS, necesitas ser independiente, no necesitas tener que estar copiando y pegando código de internet que no funciona. Entonces lo importante acá es ser independiente y la palabra que está como más de moda, pero súper acertada en este caso, empoderarse del desarrollo, empoderarse de sus conocimientos y poder tomar la rienda de esto y darle cabida a su imaginación dentro de este código, de este precompilador de SAS. Sin más que decir, chiquillos, ha sido un gusto, ya son 34 minutos, así que me voy y espero que le haya servido, ¿ya? Este es el primer video que yo he grabado, así que cualquier cosita, cualquier feedback que ustedes me puedan dar, yo sería muy muy feliz. Si les gusta este tipo de contenido, yo también sería muy feliz si me lo pudieran decir. Si quieren que grabe otro video, voy a irlos mejorando con el tiempo, voy a agregarles transiciones más bonitas para remarcar cosas, estoy recién aprendiendo, como se habían dado cuenta. Así que, pero lo importante es que aprendamos entre todos y donde yo sea útil, ustedes simplemente me dicen y yo los puedo ayudar, ¿ya? Mi idea es ser útil. Así que se me cuidan. Muchas, muchas gracias por escuchar estos mucho texto y nos estamos viendo pronto. Chau, chau.